linealmente independientes, si estos vectores son linealmente independientes en el espacio vectorial, entonces el número de vectores debe ser menor o igual que la dimensión del espacio, ¿sí? Porque si son mayores que la dimensión del espacio, ¿qué sucede? Habría un vector linealmente dependiente. Ya el conjunto sería linealmente dependiente, porque con esos n puedo generar el otro con una combinación lineal, ¿verdad? Entonces, si tengo, ¿verdad?, un conjunto de m vectores y n es la dimensión del espacio, entonces esta m, el número de vectores, debe ser siempre menor o igual que la dimensión del espacio. Y otro más dice, CH un subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita B. Entonces, H tiene dimensión finita y la dimensión de H es menor o igual que la dimensión de B. El caso de la igualdad se cumple cuando el subespacio es el mismo, el subespacio es subespacio el mismo, ¿no? Acuérdense que un espacio vectorial se tiene a él mismo como subespacio, ¿no? Por lo tanto, cuando ese subespacio es el mismo, entonces aquí se cumple la igualdad, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ahí está, lo vamos a omitir. Vamos a recordar aquí algunas cosas, no me voy a entretener mucho. Y se pueden usar el teorema 4 para encontrar todos los subespacios de R3. CH un subespacio de R3. Entonces existen 4 posibilidades, ¿sí? La primera es que solamente contiene al vector 0. ¿Se acuerdan cuál es la dimensión del espacio que solo contiene al vector 0? Es 0, ¿no? Después tenemos una dimensión 1, una dimensión 2 y tendríamos una dimensión 3. Si la dimensión de H es igual a 3, entonces H contiene una base de 3 vectores linealmente independientes en R3. Entonces B1, B2 también forman una base para R3, así que H está generado por B1, B2, B3, que es el espacio vectorial. Lo que decía, no se cumple la igualdad, ¿verdad? Cuando el subespacio vectorial es el mismo espacio vectorial. O sea, un espacio vectorial es subespacio de sí mismo. Por lo tanto, la única manera de obtener un subespacio propio, ¿sí? Acuérdense que veíamos en alguna clase que les decía que era importante que el subespacio, los triviales eran el 0, el que tenía solamente el vector 0, y el otro era el mismo, ¿verdad? Esos eran los subespacios triviales. Y los subespacios propios eran todos aquellos menos los triviales, ¿no? Entonces, la única manera de obtener un subespacio propio de R3 es teniendo H con dimensión 1 o dimensión 2. Si la dimensión es 1, entonces se tiene una base que consiste en un vector ABC. Y entonces, para ese caso, se va a tener una recta que pase por el origen, ¿no? Y el otro caso es cuando tenemos dos vectores. Cuando tenemos dos vectores en R3, ¿recuerdan qué es lo que encontramos? Si tenemos dos vectores linealmente independientes en R3, ¿qué espacio vectorial podemos formar con esos dos vectores? Un plano. Un plano, ¿qué características tiene ese plano? Que pasa por el origen. Que pasa por el origen, ok. Y entonces, resumiendo,
Los únicos subespacios propios de R3 son los conjuntos de vectores que se encuentran en una recta o un plano que pasa por el origen, ¿verdad? Los que se encuentran por una recta tienen dimensión 1 y los que pasan por el plano tienen dimensión 3. Ahora vamos a ver esto también que es importante, los espacios de solución y el espacio nulo. Entonces vamos a tener una matriz y una matriz de M cruz N y sea S el conjunto de X de todos los vectores X pertenecientes a Rn, tales que AX sea igual al vector 0. Entonces, sea X1 y X2 que pertenecen a este conjunto, entonces AX1 más X2 es igual a X1 más X2, es decir, cumplen con la propiedad distributiva. Y también, si esto es igual a 0, por la restricción de aquí, ¿verdad? AX1 igual a 0, X2 igual a 0, entonces es igual a 0. Y también cumplen con la multiplicación de un escalar, ¿no? O sea, más bien este conjunto que tenemos aquí cumple con la suma de vectores, pero también cumple con la multiplicación por un escalar. De tal manera habrá que este S va a ser un subespacio de Rn y la dimensión de S va a ser menor o igual que n. Esta S que tenemos aquí se denomina espacio solución de este sistema, que es un sistema homogéneo, y también se denomina espacio nulo. O sea, esta AX igual a 0 que tenemos aquí, realmente es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, ¿verdad? Y todos estos X que satisfagan este sistema de ecuaciones que pertenezcan a Rn van a formar lo que se llama el espacio de solución o también conocido como espacio nulo de la matriz. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Encuentro una base y la dimensión para el espacio de solución de este sistema, ¿verdad? Entonces, este sistema homogéneo que está aquí, ¿verdad? Es una forma más explícita de esto que tenemos aquí, que ya lo habíamos comentado en otra ocasión. Entonces, en este caso, podemos considerar este sistema que está aquí como esta matriz, ¿verdad? Que multiplica el vector X, Y, Z. Déjenme y les comparto ahorita. Entonces tenemos ahí. Y para el caso que nos ocupa, tenemos 1, 2, esta es nuestra esta es nuestra matriz
Entonces, lo que queremos encontrar es el espacio nulo de esa matriz, perdón, el espacio de solución o espacio nulo de esa matriz, ¿no? Es lo que debemos encontrar. Y entonces, para ello, lo que realmente encontramos van a ser vectores de esta forma. Entonces ahora sí entiende más claro, ¿verdad? Todos aquellos vectores de esta forma, ¿verdad? Que satisfagan esta expresión, que es exactamente esta misma, va a ser el espacio solución o el espacio nulo y va a ser de esta matriz. Al fin y al cabo, eso que tenemos aquí no es otra cosa más que x más 2y menos z igual a 0 y 2x menos y más 3z igual a 0. Es el sistema que tenemos aquí, ¿no? X más 2y menos z igual a 0 y 2x menos y más 3z igual a 0. Entonces vamos a encontrar la base y la dimensión, ¿verdad? Para el espacio solución de este sistema, ¿no? Bueno, entonces bueno, ya no lo voy a realizar. Está aquí resuelto en el texto. Entonces escribo la matriz aumentada. Aquí multiplico por menos 2 la primera fila o renglón y se lo sumo al segundo, menos 2, aquí tendría 0, menos 4, menos 1, menos 5, 2 más 3, 5, y aquí ceros otra vez. El segundo renglón lo divido entre menos 5, entonces aquí me queda 1 y aquí me queda menos 1. Ahora, la segunda fila la multiplico por menos 2 y se la sumo a la primera, quedaría 0 y aquí 2 menos 1, 1, ¿verdad? Y puedo escribir aquí esto que tengo aquí sería x más z igual a 0, y aquí sería y menos z igual a 0, o sea, las soluciones es x igual a menos z y y igual a z, como está aquí abajo. Entonces mi vector es x, y, z, estos que escribí aquí, estos los puedo escribir como en función de z, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver cómo se escribe aquí. X es menos z, y z, y bueno, la z es comodín, y entonces si factorizo z aquí, voy a tener menos 1, 1 y 1, y entonces este vector va a ser la base del espacio solución, ¿verdad? Y por lo tanto, este espacio vectorial S del espacio solución o el espacio nulo van a ser todos aquellos vectores, ¿verdad?, que se encuentran dentro de la recta en R3, en la recta menos x igual a menos t, y igual a t y z igual a t. Podemos ver también que este vector satisface ambas ecuaciones, ¿no? Y cualquiera múltiplos de él también satisfacen este. Con esto que tenemos aquí nos damos cuenta que tenemos un número infinito de soluciones para esto, y esto me forma el espacio de solución o espacio. Por ejemplo, tendríamos menos 1 más 2 me da 1, y luego menos 1, 0, satisface, y luego la otra. Aquí tendríamos menos 2, menos 1, menos 3, más 3 son 0. Entonces, la base para el espacio solución es esta,
la dimensión es 1 y el espacio, ¿verdad? Es todos los vectores que se encuentran en esta recta. X igual a menos t, y igual a t y z igual a t. Una base para el espacio solución de un sistema homogéneo. Aquí tenemos otro sistema homogéneo. Vamos a encontrar una base. Entonces lo escribimos la matriz. 2 menos 1, 3, 4 menos 2, 6 y menos 6, 3, 9. Si multiplicamos el primer renglón por menos 2 y lo sumamos al segundo, nos damos cuenta que se va a eliminar, ¿verdad? Aquí tendría menos 2, menos 4 más 4, 0, 2 menos 2, 0 y menos 6 más 6, 0. Y si lo multiplico por 3 y lo sumo, también se va a eliminar el de abajo. 3 por 2, 6, menos 6, 0, menos 3 más 3, 0 y 9 menos 9, 0. Entonces, lo que me da la siguiente solución, ¿verdad? 2x menos y más 3z igual a 0. Y entonces, esto es la ecuación de un plano que pasa por el origen, ¿verdad? Y entonces sabemos que este plano lo forman dos vectores en R3 linealmente independientes. Vean cómo los obtenemos de aquí. Ya lo habíamos hecho creo que en un ejercicio anterior. Déjenme ver. Era este de aquí, ¿verdad? De hecho, despejamos y de aquí, si quieren, se los comparto. Creo que ese ejercicio se repite constantemente. Creo que se los había comentado ya. Entonces, 2x menos y más 3z igual a 0, ¿verdad? Sabemos que ese es un plano en R3 que pasa por el origen. Y bueno, entonces ya sabíamos que despejamos aquí y. Esto es 2x más 3z. Y entonces nuestros vectores en R3 entonces tenemos, ¿verdad?
que estos dos vectores son una base para ese que es el conjunto solución, ¿verdad? Y la dimensión del espacio nulo, bueno, el conjunto solución, el espacio de soluciones va a ser S igual a 2, ya que los vectores que lo forman son 2, ¿verdad? Dice, antes de dar por terminada esta sección, demostraremos un resultado útil para encontrar una base para un espacio vectorial arbitrario. Se ha visto que n vectores linealmente independientes en Rn constituyen una base. De hecho, se cumple para todo espacio vectorial de dimensión finita. Bueno, antes que otra cosa, ya sabemos que bueno, las bases no son únicas. Si yo aquí hubiera despejado, digamos, la X o la Z en vez de la Y, hubiera encontrado, podemos ver que estos dos vectores son linealmente independientes, entonces podría haber encontrado otros dos vectores linealmente independientes y también formarían una base, ¿verdad? Y bueno, entonces el teorema 5 dice que vectores linealmente independientes en un espacio vectorial B de dimensión n constituye una base para B, ¿no? Por eso es lo que yo les decía, ¿verdad? Que no son únicos, ¿no? Cualquier conjunto, aquí lo dice, ¿verdad? Cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes en un espacio vectorial B de dimensión n, entonces constituyen una base para ese espacio vectorial. Entonces vamos a hacer la autoevaluación. Y se indique cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos. Bueno, no solo enunciarlos, sino también justificar, ¿no? El primero dice, cualesquiera tres vectores en R3 forman una base para R3. ¿Qué dicen? Falso. No lo escuché, perdón. Falso. ¿Es falso? ¿Por qué es falso? Porque no pueden ser cualquiera tres, tienen que ser linealmente independientes. Ok, sí, eso es correcto. Vamos con el 2. Cualesquiera tres vectores linealmente independientes en R3 forman una base para R3. Bueno, eso, con base en lo que puso compañero, pues ese es verdadero, ¿no? Número 3. Una base en un espacio vectorial es única.
Preguntó de la 3. Sí, la 3. No, lo que son únicas son las soluciones para una base, pero bases puede haber varias. Bueno, lo primero que dijo no lo entendí muy bien. Que cuando tenemos una base en específico Ajá, para, para crear una combinación, vaya que un vector es una combinación única para cada base. O sea, dependiendo de la base, para un mismo vector vamos a tener una combinación única. exacto. Si tenemos un vector en un espacio vectorial, entonces solamente hay una combinación única de la base para formar ese vector 1. Y efectivamente, lo que una base en un espacio vectorial no es única, es lo último que leímos sobre el teorema, ¿no? Por ejemplo, y se complementa con esto que dijimos aquí, ¿verdad? Cualesquiera tres vectores linealmente independientes en R3 forman una base para R3 y así para cualquier otro espacio vectorial, ¿verdad? Cada espacio vectorial va a tener un cierto número de vectores que van a conformar una base. Luego el número 4 dice, sea H un subespacio propio de R4. ¿Es posible encontrar cuatro vectores linealmente independientes en H? Ese sería verdadero, ya que todo espacio vectorial, bueno, ajá, ya que todo espacio se puede describir con sus vectores linealmente independientes. Pero aquí dice que un subespacio propio de R4. Y entonces un subespacio propio es un subespacio de R4 que no incluya los triviales, es decir, al que contiene solo al vector 0, que ese es dimensión 0, y al que contiene al mismo espacio, que ese va a ser de dimensión 4, ¿no? Por ejemplo, si les preguntara yo qué dimensiones tienen los subespacios propios de R4, es como lo explicaba un ejemplo aquí, a ver, déjenme ver, este de aquí, este era R3, ¿no? Aquí estamos en R3, dice CH, un subespacio de R3. Existen cuatro posibilidades. Aquel que contiene solo el vector 0, que es de dimensión 0, una dimensión 1, dimensión 2 y dimensión 3. Pero entonces vimos que si H es igual a 3, entonces estamos hablando del propio espacio R3. Entonces dice aquí que eh, los subespacios propios van a ser aquellos, ¿verdad? Los que no incluyen al 0 y los que no incluyen a H4, que es el mismo espacio vectorial, es decir, dimensión 1, dimensión 2 y nada más, ¿no? Y entonces al final, en este caso en R3, veíamos que dimensión 1 correspondía a una recta en R3 que pasa por el origen y R2 correspondía a un plano en R3 que pasa por el origen. Ahora la pregunta es sobre los subespacios propios de R4. Vamos a poner que H es un subespacio propio de R4. Entonces dice que es posible encontrar cuatro vectores linealmente independientes en H.
Entonces sería falso porque podríamos encontrar subespacios en lo que sería una recta que pasa por el origen, un plano y un espacio. Y otro, bueno, otro plano de, por ejemplo, tendríamos la dimensión 1, tendríamos la dimensión 2 y tendríamos dimensión 3, ¿verdad? Y el de dimensión 4 no, porque ese ya no sería un espacio propio. Y entonces, para un espacio vectorial de dimensión 3, ¿verdad? Que es el de mayor dimensión siendo un subespacio propio. Ese, como tiene dimensión 3, se necesitan 3 vectores linealmente independientes para formarlo, ¿verdad? Y entonces, si tengo 4 vectores, ya no van a ser de ese subespacio. O ya no van a ser linealmente independientes, ¿no? En ese subespacio en R. No sé si quedó claro. O sea, aquí lo que debemos recordar es el concepto de subespacio propio, ¿no? El concepto de subespacio propio y las dimensiones de cada subespacio. Entonces, tenemos el subespacio que solo tiene al vector 0, ese es de dimensión 0, es uno de los triviales, y el otro es el mismo espacio R4, cuya dimensión de R4 es 4. Esos son los triviales, los subespacios triviales, esos no son propios. Los propios serían el de dimensión 1, dimensión 2 y dimensión 3. Y entonces para ellos, para la dimensión 1 solamente necesita un vector para formarlo, para el otro necesita 2 y para el otro 3, que sean linealmente independientes. Y entonces, en el mejor de los casos, si H es un subespacio propio, digamos, puede ser el dimensión 3, y entonces para ese solamente necesitamos 3 vectores linealmente independientes. ¿Sí? Si encuentro 4 vectores linealmente independientes, entonces, bueno, si encuentro 4 vectores para formar el de dimensión R3, entonces ya no van a ser linealmente independientes, porque una base para el de dimensión dimensión 3 solamente necesita 3 vectores. Acuérdense que la dimensión del espacio vectorial me dice del número de vectores que necesito, de vectores linealmente independientes que necesito para formar ese espacio vectorial. El número 5, CH, ¿verdad? Este va a ser un subconjunto de R3 formado por estos vectores, de tal manera que estos vectores, ¿verdad?, estén en este plano que pasa por el origen. Entonces dice que la dimensión de este subespacio es 2. La dimensión de subespacio H es igual a 2. Verdadero, Ese es porque es verdadero. porque es un plano y solo necesitamos dos. Este subespacio lo conforma un plano que pasa por el origen y ya lo vimos, ¿verdad? Que para formar un plano que pasa por el origen, ese espacio vectorial, solamente necesito 2 vectores que sean linealmente independientes, por lo tanto, la dimensión de H es igual a 2. Dice, sea B1, B2, Bn una base para el espacio vectorial B.
Entonces dice, no es posible encontrar, aquí debe ser un vector U o si es V, aquí también debe ser V, ¿no? Este y este debe ser el mismo. Entonces no es posible encontrar un vector perteneciente a este espacio tal que ese vector no sea generado. A ver, déjenme ver. Aquí dice que no pertenece al espacio vectorial generado por estos vectores. Bueno, dicho de otra manera, va a existir un vector en B de tal forma que no se pueda generar por este conjunto de vectores, ¿no? O sea, dice, no es posible encontrar un vector que pertenezca a este espacio y que no lo generen estos vectores. Pues sería falso, ¿no? Sí es posible encontrarlo. Es verdadero, porque ya un vector, bueno, la base ya describe todo el espacio vectorial, entonces un vector cualquiera va a ser una combinación lineal de los otros. Es decir, todo vector que esté en este espacio vectorial es generado por estos vectores, ¿sí? Entonces, si no lo generan estos vectores, eso significa que no está en este espacio vectorial. Sí está medio confuso, pero analizando detalladamente, pues vemos que es verdadero, ¿no? O sea, no es posible encontrar un espacio, ¿verdad?, que pertenezca a B, pero que no lo generen estos vectores. Es decir, si pertenece a B, entonces lo tienen que generar estos vectores. Y aquí dice, que esté aquí y además que no esté generado por estos vectores. Y por último, sea B1, no, todavía falta B1, ya no, el 7, perdón. Este conjunto, ¿verdad? Dice que es una base para M22. Son 4 vectores. Necesito ver si son linealmente independientes. Es verdadero. Sí, sí son una base. Si se dan cuenta, es como si tuvieran puros unos, ¿verdad?
O sea, aquí tengo un elemento, aquí tengo otro aquí, otro. Entonces, de hecho, lo podría convertir en una base canónica aquí multiplicando por 1/2, aquí por 1/3, aquí por -1/7 y aquí por perdón, por 1/12. Y entonces ya tengo es exactamente similar a la canónica. Bueno, no sé si haya preguntas. Si no, la dejamos aquí y en la siguiente clase haremos más ejercicios. Y nos vemos al rato en la de COF, ¿de acuerdo? Hasta el rato. Y entonces nos vemos al rato. Buen día, nos vemos. Buen Hasta día. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.